Seguimos sin saber qué nos traemos entre las manos, porque siguen los nubarrones mañaneros, aún con la sobrevenida primavera ya entre las manos, en cada ventana. Viento de agua o temporal, gota a gota, y siga usted contando. Así están las cosas. Estadísticas lastimeras, balances bancarios entre lo dicho y los datos del INEM, interpretaciones, valoraciones de todos los colores. Políticos suplicantes a la pesca de votos, cada uno campañando como puede. Y puede, o creemos que pueden poco, abrumados como estamos con la contumaz tacañería oratoria de cada mitin o debate. Y a estas alturas, poco resquicio va quedando para que conozcamos de verdad qué es Europa, qué estaremos votando, qué es y para qué sirve el Parlamento Europeo. Estos grupos profesionales de las políticas presumen, confían, piensan que la gente es contentadiza por naturaleza y enjuaga sus penas entre cañas de cerveza, en compañía o disfrute acompasado de rebajas de escaparate. Creen que el voto no es nada, o tan simplemente que un voto es un momento en la urna y hasta la elección que viene. Adiós, muy buenas. Todo se resume en agresiones, desde el uno o desde el otro lado, más o menos certeros o atrevidos, y nada más. ¿Quién nos dice que el Parlamento Europeo se compone de 785 parlamentarios, de los cuales la pasada legislatura España aportaba 54? Y para la próxima, a lo mejor menos, 50, porque aquí, cada vez que nos modifican algo, suele ser para quitarnos algo. Mire usted por dónde, desde donde mire y hacia dónde. Cada vez parece que tendremos menos. Buenas tardes, amigos de 8 Televisión y amigos de Puerta de América. Hoy estamos con otra invitada magnífica y que viene por segunda vez, porque ustedes así nos lo han hecho saber e interesarse por ella en los correos electrónicos y en el Facebook, y se llama Liana Romero Erzbisky. Doña Liana, muy bienvenida a 8 Televisión. Muy bien hallado y feliz de estar de vuelta en casa. Bueno, eso de casa. Así es. Una habitación en el avispero. Que nosotros estamos hablando de la primavera que nos llega, de esta aventura que nos van a traer los mares de ida y vuelta. ¿Qué significan los mares para ti, Liliana? Pues sí, mira, es un tema actual, porque ahora mismo la prensa no hay día que pase sin que mencione algo sobre el mar. Este año el mar se está portando muy brutal con nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a dedicar este programa, yo quería dedicarlo de mi corazón a la gente de mar, a la gente desde los almirantes que navegan a bordo de los portaaviones hasta las buscadoras de perlas que bucean, o las mariscadoras del norte, los pescadores, incluso los prácticos que reciben a los buques. A todos ellos les voy a dedicar este programa. Qué bonito. Y de todo corazón les deseo mucha suerte, porque el mar es un personaje que hay que respetarlo. Y el que lo conozca de dentro, o desde la superficie, mejor dicho, sabe de lo que hablo. ¿Tú crees que el mar tiene alma, Liana? Tiene fuerza. Yo no sé si tiene alma, pero está a merced de las temperaturas, de las corrientes, de los vientos, incluso de los maremotos. Y cuando alguno de estos elementos se concentra en la superficie del mar, empieza el meneo, como diríamos, empieza el problema. Y eso es lo que está ocurriendo principalmente ahora en el norte de Europa. Pregúntaselo a los ingleses o a los del mar Cantábrico, lo que están pasando. O sea, que no es que el mar tenga alma, ni que en sí sea malvado el mar, pero que hay que tenerle respeto porque hay muchos elementos que influyen en su comportamiento. Sí, además hay términos que son como muy literarios y novelescos. Por ejemplo, galerna. ¿Qué significa para ti una galerna? ¿Qué composición meteorológica tiene? A mí no me hables de galerna, que yo he pasado la peor de mi vida en el Atlántico, entre Azores y Nantucket, Norteamérica, y yo no quiero saber nada de galerna. Es que no sé ni lo que significa una galerna, pero la he vivido y todavía tengo el terror en los huesos, ¿eh? Eso de
ir en un barco, como íbamos en un transatlántico. Íbamos navegando a 24 nudos por hora y llegamos a ponernos en 4, porque veíamos cómo la proa hincaba el morro, como yo decía, en el seno de la ola y que no salíamos. Y pasamos una noche y un día y medio, cosas así, en enero, el 4, el 5 y el 6 de enero, sí, fueron esos días, que me acordaba yo con mucho respeto del Titanic. Y eso que él navegó por aguas muy calmadas, lo nuestro fue bestial. Pero es la pregunta que tú me haces de la galerna. No sé lo que es el significado de la galerna. Sé el susto que se pasa. Y ese susto lo han atravesado determinados grandes navíos. Algunos los han superado y otros no lo han superado. Los que no lo superan, ¿en alguna manera se convierten en buques fantasmas? En leyenda. En leyenda. Sí, porque hay dos términos o dos calificativos de los buques fantasmas. Los que navegan a todo trapo sin tripulación a bordo y los que desaparecen en las galernas, como tú dices. Los dos más famosos que ahora mismo podemos recordar, que son españoles además, que me voy a concentrar en el material español, son el Reina Regente, que desapareció en el estrecho de Gibraltar. Salió el 10 de agosto, el 9 de marzo, salió de Tánger, del 1895, y venía en dirección a Cádiz. Traía una tripulación, en total eran unas 400 personas, cosas así. Total, era un barco enorme. Salió con un poco de temporal, pero ellos confiaban que de Tánger a Cádiz no había trecho ninguno. Problema. Salió, como te digo, con un conato de temporal, lo vieron los pescadores cruzar por enfrente de Bolonia y ya perdieron el rastro. Y al mismo tiempo el Carpio, que salía de Huelva para Cádiz, también desapareció con 400 personas a bordo. El mar tiene, lo que tú dices de los buques fantasmas, el mar tiene unos momentos muy rápidos de tragarse un barco. Una vez que naufraga desaparece, porque el Reina Regente, que todo el mundo conoce la leyenda, desapareció en el estrecho de Gibraltar en nada de tiempo. No se ha recuperado ni un solo salvavidas. Pero el concepto de buque fantasma es porque no aparecen restos o porque hay apariciones posteriores. Por las apariciones posteriores. El buque fantasma consiste en un barco que navega a todo trapo, o a vela o a motor, lo que sea, sin tripulación a bordo, y que aparece y desaparece en la superficie del mar. De eso podíamos comentar una cosa, un detalle, que en el mar existe lo que se llama el reflejo, ¿cómo se dice? El espejismo. En la mar el espejismo se produce cuando las capas superiores son más calientes que las inferiores. Entonces puede ocurrir que se vean cosas que no existen. Se puede ver una isla, se puede ver una tierra, por ejemplo, la isla de San Borondón en Canarias, o entre Menorca y Mallorca se ha conseguido ver o se ha mencionado el avistamiento de zonas terrestres que no existen. Pues lo mismo ocurre con los barcos. Son buques que navegan sin tripulación. Esos son los buques fantasmas. Y los dos más famosos, que es el holandés errante, que todo el mundo ha oído hablar de él, y el Mariceleste. El holandés errante navegaba y lo avistaron mucha gente importante, no nadie que estaba con hashish ni droga. Que no eran alucinaciones, ¿no? No, lo reportó el rey de Inglaterra, Carlos, el padre de la reina Isabel, hombre, Jorge. Él reportó haberlo visto en el Cabo, en el sur de África, en toda esa zona del sur. Y resulta que, mira, aquí tengo sobre todo el nombre de los capitanes y todo eso. Bueno, ahora te lo mencioné todo. Pero el holandés errante fue que su capitán hizo como un reto antes de salir del puerto. Él había intentado varias veces superar el Cabo de Buena Esperanza y no lo conseguía. Entonces se llamaba el Cabo de las Tormentas, porque era muy difícil remontarlo. Hasta que más tarde, bueno, ya un italiano
Ya te contaré ahora lo que pasó. Pero él juró que sería capaz de remontarlo, si no le entregaría su alma al diablo. Ajá. Y no lo remontó y desapareció en alta mar. Y entonces, como la leyenda cuenta que por haber prometido el alma al diablo y toda esa historia, tuvo que pagar su deuda, ¿no? Pues su barco seguía navegando. Y Jorge V lo vio, y lo vio su hermano, y lo han visto mucha gente, el holandés errante navegando. Ajá. Esa es la historia de él. Pues lo que yo te pregunto... ¿Y del Mar y Celeste? Uy, el Mar y Celeste. Ese sí que tiene una historia. El Mar y Celeste es un barco que salió de Estados Unidos, venía para Europa, y al mismo tiempo salía el Dei Grazia, con un amigo suyo. Eran dos capitanes muy amigos. El Mar y Celeste salió con anterioridad, y al día siguiente, cosa así, salió el Dei Grazia. Al llegar este segundo a las Azores, de pronto descubrió al Mar y Celeste, que navegaba a todo trapo, pero notó una cosa muy errática. La navegación no era como debía ser. Entonces se aproximó con su barco, vio que no había nadie a bordo, bajó con su primer oficial a una lancha, se llegó al Mar y Celeste y subieron a bordo y no había un alma. El Mar y Celeste llevaba al capitán Briggs, a su mujer y a su hija y una tripulación de 7 hombres. Y llevaba una carga de alcohol metílico, que es un alcohol tóxico. Uh-huh. Entonces, la conclusión que sacaron luego de la investigación era que la tripulación o había bebido el alcohol, se habían emborrachado con eso, y decidieron, ya fuera de sí, matar al capitán y a su hija y a su mujer, Susana y la niña, y que los tiraron al agua. Y entonces ellos, al avistar las Azores, bajaron con uno de los botes salvavidas y desembarcaron en las Azores y desaparecieron allí. Pero nada de eso es verdad. Total, que este capitán del Dei Grazia remolcó el Mar y Celeste a Gibraltar y empezó la investigación. Y la Lloyd es una compañía inglesa que registra todos los barcos mundialmente. La Lloyd lo registró también el Mar y Celeste. Y ellos se encargaron de la investigación. Y resulta que llegaron a tal punto de desconcierto y de incertidumbre sobre lo que le había pasado a la tripulación del Celeste, que decidieron que el capitán del Dei de Gracia se había puesto de acuerdo con el Mar y Celeste, con Briggs, para cobrar de la Lloyd el seguro. El seguro. Y que los dos estaban compinchados para quedarse con el barco. Y ahí hubo un follón, pero nada, se acabó. ¿Tú sabes cómo acabó? ¿Cómo? Perdona. Siguió luego, al cabo del año, que se solucionó todo eso, no se dio con la tecla, se puso otra vez en funcionamiento el Mar y Celeste, siguió navegando y de pronto un día desapareció en el Caribe, en el Triángulo de las Bermudas. Allí está el Mar y Celeste. O sea porque tú estás hablando del seguimiento de estos buques. Si nuestros amigos de 8 Televisión quisieran coger el nombre, por ejemplo, de Mar y Celeste o del Reina Regente, ¿dónde pueden investigar sobre esos barcos, sobre sus trayectorias, las historias? ¿Hay algún sitio donde uno se pueda dirigir y ver cuáles son los antecedentes de esos buques misteriosos, sí, Diana? No solo de esos buques, de cualquier buque del mundo, porque hay muchísimos que han desaparecido, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, los submarinos. Hay submarinos, hay uno hundido, un submarino japonés que venía cargado de oro para los nazis, que está hundido enfrente de Cabo Verde, y lo han descubierto a una profundidad, creo que eran 2000 metros de profundidad en el Atlántico, y está todavía allí. Bueno, han sacado un zapato, el oro debe estar allí todavía. Pues deben dirigirse todos a la Lloyd. Lloyd se escribe LLOYD''S. Y ahí pueden tener toda la información que quieran de los barcos, y sobre todo el Mar y Celeste y el Reina Regente. El Reina Regente, todos, yo creo que todos están inscritos. Liana, como estamos hablando de barco, de las navegaciones, de tus viajes a Estados Unidos, ¿cuáles son tus antecedentes familiares para que tú tengas esta arraigambre de barco? Con la navegación y con los mares?
Pues yo creo que me viene de teta, como yo digo, porque a mí con 6 semanas de edad me metieron en un barco y yo empecé a andar y a hablar a bordo de un barco, porque mi padre era el capitán y me llevaba con él y con mi madre, y yo aprendí de la tripulación, por eso hablaba en términos marinos. Yo no decía derecha e izquierda, yo decía va por estribor con 2 o 3 años. Cuando bajaba a tierra no me entendía con ningún niño, pero en fin. Y desde entonces mi padre me llevó siempre con él a navegar. Cuando ya fui mayor, ya en mi juventud, como no me pude hacer marina mercante, porque en España todavía no daban el título a las mujeres, me saqué la cartilla de navegación. Y entonces navegué por todos los mares que pude, los mares y los océanos. Enrolada en tripulaciones. De tripulación, sí. Y esas son mis experiencias y cada vez adorar el mar, porque yo creo que tengo agua salada en vez de sangre en las venas. Qué bonito. Yo he pasado muy malos ratos, pero noches bellísimas. Pero fíjate, el otro día estábamos hablando hace un ratito de esa novela que se ha llevado a la tele que se denomina Entre costuras, ¿no? ¿Tú tendrías material para hacer algo similar en torno a Entre costuras, a tus vivencias, a tus navegaciones, incluso a todas las historias que tienes de tu madre y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo eso sí merece un capítulo aparte porque eso es historia ya más profunda. La Guerra Segunda Mundial tocó mucha parte en España, puesto que los alemanes tuvieron mucho, como te diría, mucha influencia, no, mucho camino abierto a través de la permisividad de Franco. Cuando el jaleo estaba más candente en Gibraltar, se concentró una cantidad enorme de espionaje en la bahía de Algeciras, en toda la provincia de Cádiz. Entonces aquí hubo muchísimo alemán que pertenecía a los nazis, eran todos nazis, espías italianos al mando del príncipe Borghese, Valerio Borghese, que tenía los famosos Mailai, que eran los submarinos esos pequeñitos, torpedos, que iban dos tripulantes, uno llevando el torpedo y el otro los mandos. Y en esa época, ya te digo, la Segunda Guerra Mundial, esta zona era muy caliente. Mi madre, nosotros estábamos destinados en Ceuta y a mi madre la reclutaron los nazis, que tenían la Bauer, era la oficina central de espionaje en Tánger. Como mi madre hablaba correctamente 6 idiomas, era una mujer muy inteligente, muy atractiva, tenía unos 30 y algo años. La reclutaron, porque mi madre venía descendiente de rusos, había tenido que huir de Rusia perdiendo todo, la familia, la fortuna, todo en Rusia, y tenía un sentimiento enconado, diría yo, contra los comunistas. Entonces, al saber que los alemanes estaban luchando contra el comunismo, que iban a invadir Rusia, mi madre pensó, toda la inocencia del mundo, dice, hombre, pues yo colaboro, yo ahora voy, ayudo a esta gente a invadir Rusia, hasta que se dio cuenta de lo que estaban haciendo los alemanes en realidad. Claro. Y los campos de exterminio y todo esto. Y entonces se reconvierte o se cambia de bando, ¿no? Se hizo doble agente. Y ahí empieza la aventura. Y lo de que me has mencionado de Entre costuras, resulta que le cogió a ella esa época en Tetuán. Y ahí conoció a todo lo que aparece Entre costuras. Personajes. Todos los personajes. Que por cierto, aparece también un microfilm, que tú me has hablado antes de ellos, y de esas microcámaras. Tú que lo tienes en propiedad, ¿qué significa para ti tener un microfilm guardado en un cajón, Liana? Pues mira, lo tengo en un cajón precisamente. Y es una cosa muy interesante el sentir en la mano lo que eso ha captado, lo que eso ha significado. Esa camarita, que creo que apareció en una de las películas de James Bond. Por cierto, tengo que mencionar que mi madre fue la que inspiró a Ian Fleming, las chicas Bond. Bueno, eso está en internet, lo puede ver cualquiera. Pero esa cámara todavía la tengo yo y tengo los films con información interesante. Sensible, ¿no? Sensible. Y esa camarita, te lo mencioné antes de paso,
que el otro día apareció en un museo en Inglaterra una réplica de la misma cámara y valía 55.000 libras esterlinas. Pues yo creo que como tenemos mucho interés porque con cierta periodicidad vuelvas a 8 Televisión y a Puerta de América, en algunos de esos momentos o próximos programas, si no te importa, objetos valiosísimos que tienes de tu historia, de tus recuerdos, de tus familiares, por favor vamos a mostrarlos en televisión porque son verdaderas piezas de museo histórico. Y te puedo sacar una foto todavía con la camarita. ¿La puedes sacar? ¿Funciona todavía? Y yo te voy a contar un detalle que ocurrió con la dichosa cámara que le costó casi la vida a mi madre. Pero es muy interesante esa época. Ya te digo, la famosa chica esta que aparece, Rosalind, entre costuras. La rubia. La rubia era la inglesa. Vecinas nuestras en Puente Mayorga, en Guadarranque, que allí murió. Ha muerto con 80 y algo años allí en esa zona, o 90, no sé. Pero es lo que yo estoy escribiendo ahora, es una historia novelesca. Que la estás escribiendo de tu vida. Sí, yo ya he cubierto toda la parte que se refiere a Rusia. He terminado con todo lo de Rusia, la historia de Rusia. Ahora estoy en Europa con mi madre y ya luego próximamente me meteré conmigo en América. O sea que a ver si alguien me lee. ¿Y cuántos capítulos te pueden quedar? ¿Cuál es tu pretensión? Pues mira, el libro va a costar de unas 500 y pico páginas. Voy por 200. Va aumentando el volumen porque claro, yo tengo información de mis abuelos en Rusia, pero muchísima más sobre mi madre y la Segunda Guerra Mundial. Mi madre ha vivido 3 guerras. La Revolución de Rusia, la del 17, luego España, la Guerra Civil Española, y la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos a quedarnos en la Segunda Guerra Mundial, Liana. Nos quedamos. Atendemos a nuestras recomendaciones de 8 Televisión y volvemos dentro de un minutito. Hasta ahora, amigos. Porque de las modificaciones, según las nuevas adhesiones a la Comunidad Europea, el peso preponderante será siempre Alemania, que sigue aportando 99. Y por eso seguimos pesando poco o dudosamente en estos tratados comunitarios. Por ejemplo, tan solo considerando a los parlamentarios aportados por Hungría, 22, o Malta, 5, Rumanía, 33, superarán el peso decisorio de la contribución española. Así que esto lo hemos oído antes en alguna radio, en alguna televisión, la potencia verdadera de España en la comunidad. Quizás no. Por otro lado, todos defienden, y los partidos españoles, todos dicen más Europa, mayor desarrollo de los pueblos y mayor mercado único, mayor solidaridad, una justicia comunitaria más eficaz y un sistema de ciudadanía eficiente. Otra vez a las andadas. Den ustedes un vistacito ligero, sin profundizar mucho por algún artículo del Tratado de la Comunidad, por ejemplo el 2, el 6, para no agotarles mucho. Todo eso que hoy nos proponen, esos valores añadidos en su posible elección, está ya escrito, negro sobre blanco, en los textos europeos, desde hace tiempo, con España al fondo, y todas nuestras esperanzas aún por cumplir. Pero en fin, amigos gaditanos, amigos de la historia, liberales, de izquierdas, de derechas, conformistas, insaciables, díscolos, extremistas, absentistas, parados, rentistas, inversores, vividores, inspectores, trabajadores, profesores, iluminados artistas, actores, cinéfilos, aproximados gestores, administradores, contribuyentes, espectadores, todos al fin sigan al filo de la noticia hasta el próximo y locuaz anuncio del fin de este fin, de la crisis, o nos volverán a decir que sí, subido cada cual en su atril. Pues seguimos con Liana Romero Svirsky. Estamos hablando de los barcos fantasmas y tú nos querías hablar del Barba Negra. No Barba Negra, pero Barba Negra, que me ha hecho mucha gracia. Está sembrado, Eduardo, me encanta. ¿Cuál? Oye, si yo me compro un barco le voy a poner Barba Negra. Suena a pirata, a romance. Valvanera.
Ah, Valvanera. Venga, y además, hablemos del pues. Curiosamente, el nombre Valvanera, la Virgen de Valvanera, se escribe VV, Valvanera. Pero el barco se llamaba con V primero y luego B, por un error o de la tripulación o del alguien que pintó el nombre. Y ya quedó así para y los ya restos. quedó el Valvanera. ¿Y cuál es la historia bueno, de pues ese mira, navío? esto te lo voy a mencionar en un momento porque merece la pena. Era de la compañía de Pinillo. Era un transatlántico que llevaba pasaje a las Antillas. Salía de Barcelona, como este viaje específico que hizo. El 10 de agosto de 1919 sale de Barcelona rumbo a las Antillas, pero con escala en Valencia, en Málaga y en Cádiz. Fíjate, ya empiezan los misterios aquí. El capitán, que se llamaba Ramón Martín, de 34 años, era un muchacho que mandaba otro barco, se llamaba el Balmes, el otro barco. Pero el capitán del Valvanera se puso malo con gripe y tenía que salir el barco y no tenían capitán. Entonces transfieren a Ramón, al Valvanera y hace este viaje. Hacen la salida que te digo, del 10 de agosto y todas las escalas llegar a Cádiz y ya van para Las Palmas, el último puerto español. Allí embarca una familia que era una chica, una señora, con 4 hijos que se iba a reunir con su marido que lo esperaba en La Habana, que era el último puerto que iban a tocar en el Caribe. La niña con 5 años, Anita, cuando va a subir al barco empieza a dar unos gritos espantosos y se niega en rotundo a subir a bordo y dice que ese barco se va a hundir, que yo ahí no me subo, mamá, y que no se subía. Y empeñada en que el barco se va a hundir, por fin la dominan y la suben a bordo. Salen para Canarias, hacen la escala en Canarias, suben 400 y pico pasajeros y siguen para el Caribe. Llega a las Antillas tranquilamente, en Puerto Rico, San Juan hace escala en San Juan de Puerto Rico y siguen para Cuba. Empieza ya un poco a levantarse el temporal en el Caribe, pero dice, bueno, tenemos tiempo bastante para tocar, primero en Santiago y luego en esa época tú sabes que era más fácil navegar de puerto a puerto que ir por tierra, porque los transportes terrestres eran más duros. Bueno, llegan a Santiago de Cuba y la niña se enfurece otra vez y dice que ahí se baja ella, que casi se tira por la borda porque ella dice que el barco se ha hundido, que se va a hundir, que yo no me subo en este barco más. Mira, se pone de tal forma que la madre tiene que desembarcar con la familia, con los 3 niños, irse a La Habana por tierra, en un coche. Bueno, pues esa noche empieza el temporal en el Caribe. Esos temporales que te cogen ahora de mala manera. Pero el capitán tenía el mensaje de que todavía se podía navegar, en 3 o 4 días no iba a endurecerse el tiempo, que podía alcanzar La Habana. Entonces sale y empieza ya la complicación. En La Habana ven desde el puerto unas luces, llega de noche a La Habana. Enfrente del morro, los de tierra ven unas luces que piden por favor que salga el práctico para entrar el barco. El práctico no podía salir, la barra ya estaba bloqueada con el temporal y no puede salir. En esos momentos, cuando hay mal tiempo, se suele pedir a todos los barcos que hay en puerto que salgan y capeen el temporal en alta mar, porque es más fácil que los sobrevivan navegando al pairo que no dentro del puerto, porque pueden dar con la escollera o los muelles, deshacerse o embarrancar. Entonces le piden al Valvanera que salga a alta mar y que capee el temporal allí, que al día siguiente, si amaina, saldrá el práctico. Puede entrar en puerto. A la altura del archipiélago de Camagüey, un barco inglés lo ve navegando con dificultad, pero bien. Y reporta eso, la visión que habían tenido el Valvanera. Pero ya ahí se pierde completamente el contacto con el Valvanera. Y lo próximo que se sabe del Valvanera es que se ha hundido porque la Lloyd, inmediatamente cuando desapareció, a los 3 días de haberse... Curiosamente te voy a mencionar algo. Hay un barco norteamericano que recibió
por radio una llamada del Valvanera preguntando: ¿tenéis algún mensaje para nosotros? Pero en tono completamente normal, como si estuviera navegando con buen tiempo. Y ya había desaparecido, llevaba 4 días desaparecido. O sea que ya ahí empieza la leyenda del barco fantasma. Y lo encuentran, la Lloyd, que manda a unos submarinistas, lo encuentran en los bajos de la media luna, que resulta, esos bajos son de arenas movedizas. Si un barco embarranca en esa zona, que tiene unos 50 kilómetros, si embarranca, se hunde rápidamente en las arenas movedizas. El Valvanera era un barco enorme, tenía 10.000 toneladas. Pues en nada de tiempo se hundió casi a la altura del puente. Y cada vez que luego fueron a investigar, y no apareció nadie, no apareció ni un muerto, mira que llevaba 500 personas a bordo, no apareció nadie. Y ahí desapareció el Valvanera. Y es muy interesante que la gente se interese por esta historia, investigue un poquito, porque hay un libro que se publicó muy interesante, y Hemingway escribió un libro que se llama After the Storm, después de la tormenta, y menciona al Valvanera. Valvanera. Liana, perdona que pasemos de ese pasado al presente. Como estamos hablando de embarcaciones, de navíos de los Estados Unidos y de España, tú que eres una gran conocedora del pueblo de Rota y de la base americana, ¿qué ha significado ese nuevo navío que ha entrado en la base de Rota para Cádiz, para Rota, para España y para Norteamérica, a tu criterio? Pues mira, personalmente, neutralmente, pienso que no hay que complicar las cosas, que no hay que avanzar temores que no existen. Ese barco está aquí no como provocando un lanzamiento de cohetes antimisiles, cosas de guerra, no. Ese barco está aquí como un paraguas por si a los, ¿qué te diría yo? A los musulmanes no, porque todos son buenos menos los malos. Pero por si algún terrorista le da por mandarnos un cohetito con mala intención. Sí. Entonces esta gente lo protegerán. Pero no porque esté la base de Rota donde está, porque es que nos protegen a nosotros también. Pero estás hablando del terrorismo islámico en general, ¿y tú crees que esta zona del sur de Europa es propensa, entre comillas, para que entre terrorismo islámico hacia Europa? Es una zona caliente, porque hay mucho terrorismo concentrado en el norte de África. Incluso en Tánger está en ebullición, diría yo, el terrorismo. Hay mucha gente, los fanáticos, porque el Islam es una religión sana y es una forma de vivir moral, pero el terrorismo, lo mismo que el terrorismo existe en Rusia y existe en España y todo, el terrorismo es una sensación aparte de la que hay que protegerse. Este barco que ha venido a Rota tiene 2 ventajas. Es un paraguas de protección y es un medio de vida para el pueblo de Rota, porque va a provocar puestos de trabajo, va a dejar dinero porque van a hacer gastos las familias que vienen. Son 3.000 personas que van a venir. ¿Por cada barco? No, en general. En total, general, sí. Cuando lleguen los 4, ¿no? Ha venido uno y queda uno que viene en julio y quedan 2 que vendrán en el 2015. O sea, serán 4 en total. Y vendrán a proteger a Europa, no a provocar guerras bajo cuerda, sí, como te diría yo. Que es un aspecto disuasorio el que ofrece, sí. ¿no? Bueno, pero tú has estado en esa recepción, en la base, sí, cuando ha llegado. La sensación que tú has tenido social muy o cuál ha sido. Muy agradable. Mira, una conexión hispanoamericana de interés personal, de promover un entendimiento de pueblos, dejando toda la parafernalia del hierro, como yo digo, del metal. El barco está haciendo prácticas ahora, sale todos los días un ratito a la mar, pero sin intención ni de provocar al pueblo, ni de darles ideas de que estamos aquí porque nosotros mandamos en el mundo. Los americanos vienen con la cabeza muy agachada y con muy buenas intenciones de intercambiar amistad, cultura, todo lo que puedan por nosotros, y nos están pidiendo que nosotros colaboremos, que lo tomemos a las buenas,
no como una provocación de que estamos aquí en plan guerrero. No, claro, no. sin embargo, como tú eres una especialista teórica y literaria en el mundo del espionaje, cuando se ha hablado de esos posibles espionajes de Estados Unidos hacia Francia, ¿tú crees que eso en realidad son políticas internacionales, que son irremediables, esos espionajes entre países, Liana? Irremediable, tú lo has dicho. Mientras el hombre exista, existirá el espionaje. Tú sabes que el espionaje es la segunda... eso más antigua del mundo. ¿Y la primera? La que tú sabes. Hoy se me pasó de nombrarte una cosa del Valvanera, como le llamaban al Valvanera. Es la segunda profesión la profesión más antigua del mundo. Ya el hombre de piedra espiaba al vecino a ver cómo cazaba a los dinosaurios, y luego Noé y Moisés se dedicó al espionaje, mandaba... Bueno, en esa época el espionaje estaba en auge. El espionaje existirá mientras el hombre exista, por más paz que haya en la tierra. Hay espionaje comercial, industrial, político, hasta en el cine hay espionaje. Claro. O sea, mira, una cosa al respecto de cuando estamos hablando de las embarcaciones, de las navegaciones, tú que tienes un mundo también muy espiritual alrededor, esa espiritualidad o esas supersticiones también funcionan mucho, ¿no? Las supersticiones de la mar son geniales. ¿Qué circunstancias o qué casos puedes tú por ejemplo, contarnos? Nunca botar un barco en viernes. Nunca salir de puerto en lunes. Todo eso es malfario, ¿eh? Nunca navegar o salir de puerto también el 31 de diciembre, porque es cuando se ahorcó Judas. Tampoco, ¿cuándo fue lo de Adán, digo, Caín y Abel? Espérate, por aquí lo tengo yo marcado. No me acuerdo ahora mismo, pero sí. En abril, ¿no? En abril. En abril fue, ¿verdad? El 1 de abril. El 1 de abril. El 1 de abril, mira qué listo eres. El 1 de abril, Caín mató a su hermano Abel. O sea que... Tampoco se puede navegar un 1 de abril. Y yo me pregunto, ¿qué dichoso almanaque habría en tiempos de Caín para saber que era el 1 de abril? Y en tiempo de Judas... Pero esas son historias que se siguen manteniendo, ¿tú crees, hoy en las navegaciones comerciales actuales? Fuertísimo entre los marineros. Tampoco se debe de a bordo a un sastre o a un abogado. Vaya, ya nos dejaste sin navegar, ¿no? Y si luego, si estás navegando y estás baldeando la cubierta de un barco, procura que no pierda el cubo o la fregona, porque eso es mala suerte. Sí. Las mujeres a bordo, eso ni se te ocurra montar una mujer a bordo de un barco. Pero por otro lado, ¿sabes tú una cosa curiosa? Para amainar una tormenta, se aconseja que una mujer se desnude y se ponga en la proa del barco frente a la tormenta. Bueno, eso amaina una tormenta y al lucero del alba. También no llevar flores ni un féretro a bordo. Hombre, si lleva un féretro, ¿verdad? Es malfario. Yo tuve una experiencia muy dura con eso, con un féretro. Con un féretro, no, con un muerto. Salíamos de Nueva York una vez, veníamos para acá, hicimos una fiesta, porque siempre hacemos unas copitas y eso en Nueva York. Y venía a bordo un capitán de un barco de la Transmediterránea que venía a Canarias a tomar el mando de un barco. Hicimos la fiesta, se fue todo el mundo a arreglar, a duchar y tal, salimos de puerto y de pronto que no aparece Arturo Quintana, que no aparece. Tenía el camarote junto al mío. Va un camarero a buscarlo, viene y cuchichea al capitán que estaba sentado a mi lado en la mesa, que no viene Arturo a cenar. El capitán se levanta, me dice, Liana, ven conmigo, ven conmigo. Voy y nos encontramos Arturo muerto en la ducha. Había caído una congestión. No sé si es que por haber bebido mucho al salir de puerto o algo, le dio una congestión. Un hombre joven, tendría unos 30 algo años. Y resulta que lo quieren conservar en el congelador del barco, donde conservaba la comida en grandes cajas, y dijo el cocinero que ni hablar, que muertos ahí ni eso. Entonces llaman al carpintero de a bordo y le piden que hagan doble caja para conservarlo con hielo metido, y dice que no le hace una caja muerto, que lleva una caja en un bar. Total que tuvimos que tirar muerto al agua. Bueno, mira, vamos a cambiar un poquito de asunto y vamos a pasar a algo más festivo, porque
Doña Liana Romero Svirsky quiere pasar las vacaciones en Bora Bora. Porque es el sitio más lejos que hay de todo lo que está pasando aquí. De los políticos, de Belén Esteban, de los impuestos. Pero además con un billete de ida, ¿eh? Sin vuelta. Sin vuelta, que allí sí está muy bien. El agua transparente, mucho coco, mucho cangrejo y muy poca ropa. Liana, ¿tú crees que en Bora Bora harías amigos pronto? Yo no sé si hay mucha gente allí para ser amigos. No, Bora Bora ya no me atrae tanto, está muy explotado, hay mucho turismo. Todos los que se casan van a Bora Bora. Yo ya me tengo que buscar otra isla por ahí perdida en el Pacífico. Bueno, me refiero también a que ese carácter expansivo que tiene Liana, yo creo que es cautivador con la gente que la rodea. Tú eso lo palpas desde que sales de tu casa de Montijo, ¿no? Ese es el Bora Bora mío. Ese es tu Bora Bora. Ahí yo me aíslo, ahí tengo. Si tú vieras por la noche, cuando yo oigo las rompientes por estribor y por babor, duermo porque mi casa está de forma que rompen por ahí la marea. Eso me compensa a mí todos los avatares de la vida. Yo todavía, mira, yo a la edad que tengo no puedo aspirar a un futuro interesante que me voy a dedicar ahora a esto y a lo otro. Yo me voy a dedicar al día a día. Si yo sobrevivo el día, bendito sea Dios. Y si me da otra prórroga para que pueda terminar el libro, el Puerto de Elena, pues mejor todavía. Pero a mí lo que me interesa es que la gente sea feliz. Que la gente mire para adentro en vez de mirar tanto fuera. Que no haya tanto envidia, que no haya tanto celo. ¿Por qué los españoles somos tan celosos y tan envidiosos? Vamos a dejar los puntos suspensivos para la próxima vez, que va a ser muy cercana, que vengas a 8 Televisión Jerez. Entre tanto, las palabras que ha dicho Liana es: deseo que la gente sea feliz. Y nosotros deseamos que lo seas tú. Liana Romero Svirsky, muy bienvenida y muchas gracias por estar en 8 Jerez. Muchas gracias, que seamos todos muy felices y que llueva mucho café. Eso es. Amigos de 8 Televisión Jerez, muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez. Ahora vamos a ver unas imágenes de nuestra zona, de nuestra comarca, de nuestros pueblos y una canción que por favor escuchen la letra porque seguro que les va a imaginar, a suponer y a proponer muchas buenas ideas. Que lo pasen bien y gracias otra vez. Hasta el próximo día. Hasta luego, amigos. Me va de aquí de acá, me va la fiesta, la madruga me va a canta, me va el color natural, me va, de la niñosa blanca, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va la de verdad. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada me va el cantar. Me va el color natural. Me va, de la niñosa al camino me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va la de verdad. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va la de